queridos oyentes. Bueno, estamos aquí Bárbara, Mare, María y yo, Mini Rabbit, y hoy os vamos a hablar del software piracy y de las licencias. Así que nada, comenzamos. Creo que primero le damos la palabra a María y luego comentaremos una noticia sobre este tema. Vamos a hablar efectivamente, de software piracy y de... Mira, ¿por qué decimos piracy? ¿No sabéis decir piratería? Que me está rompiendo los chakras hoy. Pero suena más, no sé, ahí, la moderna, ¿no? El moderno for the win. Vale, piratería de software. Correcto. Vale. Moderners ahora, yo no me enteré. Vale, que hay que repetir presentación. No, No. Aquí no se tira nada. Aquí ya está. Además, Jorge ya no edita, o sea que... Cuando dije piracy quería decir piratería. Ya está. Fe de ratas. Ok. Pues vamos a hablar de piratería del software, de piratería de licencias, que aunque pueda parecer que es algo que solo hacen los hackers con capucha de sudadera negra en su casa, pues se ve todos los días en las empresas, ¿vale? Hay empresas que efectivamente piratean el software, craquean las licencias y lo tienen de forma irregular. Y os preguntaré si esto ¿por qué pasa? Pues puede pasar por dos motivos. Uno, por falta de cultura del software como un activo de la empresa. Hay gente que no lo considera como tal, no se para a pensar la utilidad que realmente da el software y el beneficio que aporta a su empresa y el valor que tiene como propiedad intelectual. Y caso dos, puede pasar porque a pesar de que sepamos que tiene este valor, no tengamos muchas veces recursos, liquidez para comprar las licencias que necesitamos, ¿no? Entonces, la piratería se da, ocurre, y vamos a hablar un poco de cuáles son los supuestos en los que esto pasa o qué podemos hacer. Y sobre todo comentar la maravillosa noticia donde le han cascado casi 500.000 euros a 2 personas. O sea, yo creo que eso es salseo jugoso y bonito para aumentar así la cultura de que el software puede ser un activo importante en la empresa, que me ha encantado esa frase, Serviño, te lo tengo que decir. Sí, de hecho, la noticia, por lo que vi, son empresas, ¿no? Porque sí, efectivamente, para los abogados que nos estén escuchando, sin cualquier base de datos haces una búsqueda que incluya las siglas, el acrónimo BSA, hay sentencias y creo que no encontraréis ninguna que les resulte desfavorable, o sea, todas son favorables a la BSA. Y esto quiere decir que condenan a empresas en las que se detectó que estaban pirateando software. Bueno, yo tengo que decir que no me he leído la noticia, así que si alguien me la comenta, pues sí me la acerco. Bueno, pues a ver, es bastante sencillo. El Juzgado Mercantil de Alicante número 2 ha condenado a 2 empresas a pagar 453.000 euros en concepto de daños y perjuicios porque se habían pues reproducido programas sin licencia dentro de la empresa. Entonces, eso fue a partir de 2015, pero claro, entre costas procesales y, o sea, las costas judiciales, daños, perjuicios y demás, alcanza más de 500.000 euros. Entonces, también lo que me gusta de esta noticia es que explicaba, ¿vale?, que uno de las consecuencias que tiene esta sentencia es que tienen que destruir también las copias de software ilegales, cesar en su uso, conseguir nuevas licencias que sean pues legales para que puedan desarrollar su actividad industrial. Y luego también señalan que han hecho una pequeña encuesta global de software especializado por IDC para BSA, donde explican que 4 de cada 10 programas de software utilizados en empresas no cuentan con licencia de fabricante. Entonces, claro, allí es como, vale, somos 4 de 10. Allí hay mucha tela que cortar y muchas cosas que tenemos que aprender. Y sobre todo esa parte de el software es un activo de la empresa y puede también jugarte malas pasadas. Por favor, hay que cuidarlo y hay que utilizar las cosas bien. Pero bueno, yo creo que es un poco un tema cultural, ¿no? Es decir, igual que hace años no se consideraba que, no sé, que las mujeres trabajáramos igual o más o mejor que los hombres, ahora yo creo que todavía hay una parte de educación dentro de la cultura de la empresa, de que la intimidad tiene valor, la diversidad dentro de los equipos también aporta mucho y que el software al final es un proceso más que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar como todo. Ella sentando catedral.
Decía Sí, también la noticia que podemos entrar a hablar aquí de propiedad intelectual, de derechos de autor, pero a la vez decía que la sentencia recogía que como había sido un acuerdo entre la empresa que había adquirido el software sin licencia y el fabricante, que también podíamos estar hablando de un tipo de competencia desleal en estos casos. ¿Por qué competencia desleal? Lo pone la noticia. Ya, bueno, pero vamos a pensarlo entre todas. No hay que creerse todo lo que pone las noticias. Claro. Vale, Yo entiendo puede ser competencia que... desleal en el sentido de que yo compro un software a una empresa que lo fabrica y lo distribuye y a su vez, de manera ilegal, lo distribuyo a mi grupo de empresas o... No, yo no creo que sea eso, sino que tu competencia está asumiendo un coste de producción extra. O sea, realmente es un coste fijo si tu software te está ayudando a producir, sí. Y claro, en el momento que la empresa competidora está pirateando ese software, se está ahorrando ese dinero, está compitiendo deslealmente porque va a poder fijar un precio menor. Yo me imagino, o lo que yo entendí de la noticia que estamos hablando es eso, que se refiere a eso. Hombre, sí estaría guay preguntárselo y a lo mejor la podemos invitar un día a Julia Suedero, que es experta en competencia, porque si la línea es esa, es decir, si se marca un tema de competencia desleal porque tú no asumes, bueno, porque te caqueas de pagos de activos que otras empresas competidoras no, lo mismo se podría decir de los que pagan sueldos por debajo de convenio o los que pagan en B o estas historias, ¿no? O va muy por ti. A mí lo que me hizo pensar fue mi profesor de Derecho de la Competencia Desleal y Bienes Inmateriales, que simplemente dijo, yo para que lo penséis, lo suelto así. Si yo me estoy ahorrando todos los impuestos posibles porque tengo una caja B y demás, ¿qué tipo o sea, no estoy asumiendo todos los gastos y mi actividad en realidad no es puramente buena porque estoy sacando una ventaja de donde no debería sacarla? Entonces, y se quedó así como en el aire, la clase explotó porque era como, no, porque sí, porque no, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, bla, bla, bla. Y yo creo que sí, o sea, tú tienes una ventaja competitiva frente a los demás si pagas menos sueldos, porque no estás pagando lo que tienes que pagar realmente y no estás apreciando lo que deberías apreciar a tus trabajadores. Es igual que, por ejemplo, si tienes falsos autónomos o si te estás, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que a ti te están ahorrando dinero de manera porque no estás cumpliendo con tus obligaciones legales, entiendo que también es competencia desleal después de semejante macro discusión que tuvimos en clase. O sea, yo creo que fue uno de los días que más me divertí. Y faltaban libros volando por los aires, pero yo creo que si nos escuchan y tienen su opinión... La competencia no prestaba mucha atención porque no fue nada. A mí me encantaba, era flipante. Es igual que, por ejemplo, las ventajas pérdidas, que también son bastante interesantes, porque me lo planteó un compañero que decía, oye, esas gestorías y demás que te plantean la adecuación de tu actividad por 100 euros, todos incluido, que eso es competencia desleal o no es competencia desleal. Entonces, claro, son ese tipo de preguntas. Eso no es competencia desleal, porque dentro de la abogacía impera el libre mercado, cada uno es libre de vender como quiera. Si tú lo vendes a 100 porque entiendes que vas a volumen frente a otro tipo de criterios, pues, oye, muy bien. Yo veo ahí la discusión. No, o sea, el tema que aquí se nos ha mucho la olla. Vamos a volver al tema de la piratería. Culpa mía, culpa mía. ¿Para qué abres el melón, Mini Rabi? Es verdad que cuando hablamos de piratería, yo creo que la gente lo identifica mucho con conductas que tienen que ver con robar, ¿no? O bueno, con falsificación del software, distribución sin pagar los cánones o los derechos que corresponden y tal. Pero a mí me parece, y quiero saber la opinión de Cerviño en este tema, si se podría considerar también piratería en un sentido amplio, que yo entiendo que es pasarse por el forro la normativa aplicable, a aquellos que, por ejemplo, un grupo de empresas, que uno es el que compra las licencias, pero todo el grupo de empresas utiliza los programas. ¿Esto entraría como de una conducta un poco piratilla? Sí, a ver, yo creo que todos tenemos la reminiscencia, ¿no? El recuerdo ahí, la imagen mental de piratería y CDs mal copiados en una manta. Y con el software ya no es así, es decir, antes circulaban CDs con Windows, ¿no? Y con paquete de Office para instalarnos en los ordenadores. Y cuando hablamos de piratería de licencias en empresas, ahora no tiene nada que ver.
Ahora tiene más que ver con, por ejemplo, efectivamente, la empresa mater del grupo de empresas compra licencias, las compra a su nombre y sin embargo la están usando filiales. Esto puede ser considerado un incumplimiento de la licencia, porque no está coincidiendo quién hace la compra con quién le da uso. Puede pasar también que yo me instale o que un trabajador, ojo, sin conocimiento de la empresa, se instale una licencia en periodo de prueba y expire este periodo de prueba y la siga utilizando, que también es un caso típico de piratería. Es decir, muchas veces no hay esa mala fe, ¿no? O esa idea de vamos a piratear el software, lo que hay es un desconocimiento de los términos de las licencias. Y lo usamos como si fuese nuestro, como si fuese gratis o como si pudiéramos hacer con él lo que quisiéramos sin saber que la licencia tiene unas reglas de uso y unas limitaciones. Pero yo quiero destacar eso, que muchas veces lo que hay no es mala fe ni una voluntad de decir vamos a piratear o nos vamos a ahorrar este dinero para competir deslealmente con la competencia o quien sea, sino que no se sabe cuáles son las reglas para usar ese software. Bueno, yo le lanzo una pregunta de examen a Mineral. El desconocimiento de la ley No exime de su cumplimiento. Muy bien. Y vuelvo a la discusión, bueno, a esta conversación con María. ¿Tú crees, o bueno, con cualquiera de vosotras, ¿tú crees que habría que dar más formación en este sentido? Y matizo la pregunta. ¿Tú crees que las empresas grandes que distribuyen el software de alguna manera evitan dar esta formación porque saben que ahí tienen un recurso económico prácticamente inagotable? A ver, a la primera, si habría que dar más formación, sin duda que sí, porque aparte, bueno, hay perfiles en los departamentos de IT de empresas que nos los hemos encontrado quizás con determinada experiencia, ¿no? Que por el mundo en el que empezaron a trabajar no asumen a día de hoy que las licencias sean un activo, que haya que invertir en ellas, que cuesten un dinero y que haya que cumplir con los términos de licencia. Entonces, falta formación, sí. ¿Se evita por las grandes empresas dar esta formación? Bueno, si habláis con ellas en el contexto de una auditoría de software, que tenemos la experiencia de haberlo hecho varias veces, ellas siempre van a mostrar su mejor voluntad para asesorar y formar al cliente. La realidad es que el cliente nunca sabe los términos de la licencia, o sea, el cliente no se va a enterar ni queriendo, o sea, el cliente no tiene ni idea de lo que está comprando. Le van a decir, ¿te encaja esto más o te encaja esto menos? Es muy raro, muy, muy, muy raro. O sea, nosotros no lo hemos visto y tenemos ya bastante experiencia en auditorías, que el cliente conozca los términos de la licencia, sepa qué puede hacer con ella, quién la puede usar, para qué, cuánto tiempo. O sea, no, realmente no se sabe. Además, hay que tener en cuenta el proceso de comercialización que tienen, que es como un intermediario, ¿no? Lo que le llaman partner o distribuidor, que es quien realmente hace la oferta comercial y vende al cliente final, y que tampoco da ningún tipo de información acerca de los términos de la licencia. Se limitan a cuántas necesitas, pues a tantos, o sea, venden un poco como al peso, ¿no? Necesitas tantas licencias de este tipo a tantos euros, pues esto es lo que te sale y punto, se acabó. Como muchos hacen la gestión de financiarlo y poco más. Pero nadie se toma la molestia, ¿vale? Ni desde el proveedor principal ni desde los distribuidores de explicar absolutamente nada. O sea que sí, falta formación y falta voluntad de formar a la gente y explicar el producto. A todo esto, ¿vosotras conocéis la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C666/18? El número, vale. Es que me gusta porque es muy satánico, ¿vale? Es en plan como, oh, Dios mío. Vamos, técnicamente es de una
que si se puede considerar el incumplimiento de las licencias de software como una infracción de propiedad intelectual, que es así como lo que a mí me da vidilla en esta existencia. Y el tribunal dice que sí, que se puede considerar una infracción de propiedad intelectual, porque lo que se discutía en esta sentencia, y solamente por poner eso en contexto, es que una empresa, IT Development, concedió a otra que se llama Free Mobile una licencia y pues Free Mobile lo que decidió fue modificarlo un poquillo a su gusto. Entonces incumplió la licencia de software en su cláusula 6. ¿Qué ocurre? Que cuando ponen lo que sería la acción para resolver este problema ante los tribunales, lo hacen por la parte delictiva, entenderían que era un delito. Y entonces, claro, ahí salió la discusión de ¿es una infracción contractual o es un incumplimiento contractual o es una infracción de estilo delictivo? Y al final lo que dice el tribunal es que sí que es una infracción, lo que tienen que ser cada uno de los estados el que decida cómo lo va a encarar, que lo único que tienen que hacer es que sean justos y equitativos la forma en que tienen que hacerlo y que no supongan una traba excesiva para lograr justicia. Pero bueno, que en un principio sí que es una infracción, entonces ya será dentro de cada estado como se vea. Pero me gusta porque es ir un poquillo más allá, ¿sabes? En plan de decir, bueno, no solamente es que estás incumpliendo el contrato, sino que también estás infringiendo mis derechos, que es interesante, no limitarse solamente. En España es delito también y está tipificado claro. el delito contra la propiedad intelectual y encaja la piratería de software y hay un montón de casos en los que este mismo actor que sale en noticia, la BSA, se va por la vía penal. O sea, puede pasar que en una empresa donde haya indicios de piratería de software, a veces sin ni siquiera trámite de audiencia, nos encontramos con unas cautelares que consisten en que viene la Guardia Civil o la autoridad que sea competente, en algunos casos la nacional, y nos pare las oficinas y se lleve las CPUs y nos deje, pues eso, parados una mañana, aparte de la repercusión mediática, ¿no?, que esto conlleva. Entonces, cuando hablamos del software como activo, también hay que tener esto en cuenta. Es decir, es un activo que tenemos que cuidar y piratearlo es un riesgo que debemos evitar, porque efectivamente se puede considerar un delito. Bien, pues creo que con estas duras declaraciones podemos pasar a la sección de Mini Rabbit, aprovechando que Bárbara no está, suponemos que vamos a seguir haciendo tiempo, así que Mini Rabbit, on. Ok, pues yo quería hablar, voy a ser muy, de verdad que muy breve, y ya me pido para el próximo programa hablar ya más ampliamente de las licencias Creative Commons, que son lo mío, la verdad. Y nada, quería decir básicamente, pues bueno, lo que acaba de comentar Mare, ¿no? De que, bueno, yo también lo entiendo un poco por la vía de los derechos de autor, ¿no? Y bueno, en sí, para la persona que usa un software sin licencia, las consecuencias que derivan, ¿no?, de este uso sin licencia, que son básicamente que al final hay unas mayores posibilidades de que el software funcione mal o falle, se pierde determinado acceso al programa, no cuentas con garantía y tampoco cuentas con la posibilidad de actualizarlo, tienes un mayor riesgo de infectar tu ordenador, tu dispositivo, pues, con virus, con malware o similares, se te ralentiza, va muchísimo más lento y también pues conlleva, pues lo que decíamos, unas repercusiones legales que son básicamente sanciones por lo que puede ser pues una infracción de los derechos de autor. Y esto sería todo, y ya digo que es muy breve, y la semana que viene ya voy a darle más amplitud a las licencias. Y luego, bueno, ahí estamos. Hola. Me gustaría lanzar una pregunta que es, bueno, si te encuentras en esta situación, ¿qué tienes que hacer tú como persona que pues está bajo este problema? ¿Y qué pasa en los casos en los que se te presenten auditorías? ¿Cómo lo gestionas? Llamando a profesionales, obviamente. Es mi momento estelar. Acá nosotras. O sea, yo llamaría a Cerviño. Yo llamaría a Cerviño. Pero, sí. Bueno, quiero decir que me he movido por pura vanidad, porque estaba en ese rincón oscuro que entre los pelos que se me caen en la cara y que no me da la luz y que llevo los morros pintados y no me lo estabais viendo, pues dije, me voy a mover de sitio donde haya luz, aunque Jorge no me deje, y bueno, ya sabéis lo que pasa siempre que me muevo, que ya se jode todo. Me callo. Yo creo que hay que diferenciar dos situaciones. Primero, cuando tienes un aviso de que te van a hacer una auditoría,
y aún tienes margen de maniobra. Y segundo, cuando tienes a la Guardia Civil entrando por la puerta para precipitarte en los dispositivos, que ahí ya el margen de maniobra se limita bastante. Y lo suyo es que las empresas responsables tengan un protocolo de actuación en el caso de la Guardia Civil, y las que sean ya el escenario ideal de empresa es que tengan un protocolo de actuación o profesionales a mano en el caso de que te avisen para una auditoría, porque nos hemos encontrado alguna sorpresa con clientes que dicen, no, es que como era una auditoría voluntaria, pues les dejé entrar hasta la cocina. El abogado in-house les dejó entrar hasta la cocina. No quería señalar a nadie, no tiene culpa. Hay que Abogado decirlo in-house todo. porque no lo sabía. Hay que Bueno, pues ya queda señalado el pobre. Hasta la cocina. ¿Y les invitó un café y a galletas? Pregunto, ¿eh? Pues Yo creo que sí. Poco le faltó. A ver, ya que estás, terminas de ser un buen anfitrión, digo yo, ¿no? ¿Quieres café, galletas? ¿Te pasó algo? ¿Dos de azúcar? Yo lo haría. No, yo creo que, además de que llames a profesionales, que no te apetece porque lo quieres hacer tú mismo, pues adelante. Llamas al equipo técnico, al director de IT o a quien sea, y que haga una auditoría de cómo están esos equipos, esas licencias, esos programas que se usan. Tienes que tener un control también de los empleados que lo están usando. Si sois un grupo de empresas, tienes que atender también a ver si ese grupo de empresas son de las que se intercambian los ordenadores de lunes a miércoles. Y el abogado de empresa, o no sé, a la gestoría que te haga las nóminas, si lo consideras. Y cuando te des cuenta de que no funciona, pues nos llamas a nosotras o a nuestra competencia, que estaremos encantados todos de ayudar. No servir. Amén, sí, así tal cual. Como si nos quieren llamar de primeras, tampoco hay problema. Les vamos a explicar lo que hay que hacer. Pero sí, importante tener asesoramiento legal y que tenga un mínimo de idea de la parte de licencias para evitar esto que nos encontramos alguna vez. Es decir, ¿que quieres información sobre el grupo? Sí, claro, sí, mira, escrituras, lo que necesites. Somos estos y aquí se comparte todo. Somos todos muy amigos. Cedemos las licencias de unos a otros. No pasa nada. Joder, hay cosas que se pueden evitar. ¿Y recomendaríais, por ejemplo, que se hiciera este tipo de preparación de manera preventiva? O sea, ya no digo empresas que tengan programas de compliance, que creo que lo mínimo es que contemplen estas situaciones. ¿Pero crees que se podría hacer de manera preventiva? Creo que se podría y se debería, porque a veces nos llegan clientes en un estado de desesperación tal que no saben cómo actuar ante una auditoría, se asustan un montón y tampoco saben a quién acudir, porque no son muy conocidos los perfiles, como el nuestro a lo mejor, de asesores legales especializados en software. Entonces, estaría bien que supieran unas pautas básicas de cómo hacemos, qué tenemos que hacer y, segundo, a quién podemos llamar, que es algo que en muchos casos nos encontramos que no se sabe y acaban dando con nosotros porque ya preguntaron por el camino a 3 o 4 o 5 amigos o compañeros y alguno les acaba referenciando, ¿no? Pero no hay ese acceso ni a la formación, o sea, ni a las pautas en sí de qué hacer, ni a quién podemos llamar o con quién podemos contar en estas situaciones. Yo creo que sí, que valdría la pena intentar hacer una formación a priori preventiva. Y bueno, como estábamos hablando de piratería, sí, Mare, de hecho te quería preguntar, claro, la piratería no es solo piratería de software. ¿Qué pasa con la piratería en el mundo de las creaciones y de los creadores de contenidos? Pero bueno, no sé qué querías decir, así que te doy la palabra igual y tú ya digo lo que quieres. Que está feo eso, que hay que empezar yo, la super comunicadora. Está feo eso de piratear cosas, eso de resubir incluso me enerva un poco, porque, bueno, por si acaso no lo sabéis, yo me dedico un poco más a la parte de ilustración, cómics editoriales y toda esta pesca. Por eso yo llamaría a Cerviño, que yo la tengo aquí abajo, pero no se te escucha y menos mal, total, que... Total, que está feo, ¿vale? Porque hay algunas acciones que pueden ser muy sencillas, que pensamos que no va a pasar nada. Por ejemplo, yo me descargo este dibujo, lo vuelvo a subir y me quedo con todo
con todos los likes, los retweets y demás, porque el dibujo es precioso y estoy fastidiando al autor. Entonces no estás ayudando, estás fastidiando una industria y lo que termina pasando es que a los autores, entre los que yo me incluyo, terminamos teniendo un trabajo de verdad cuando lo que podríamos estar es contándote historias, contándote películas, cómics, dibujos, podríamos estar haciendo diseños maravillosos, ayudando a empresas y demás, y lo que terminamos es teniendo un trabajo de verdad que nos paga las facturas y por la noche cuando ya estamos derrotados y reventados empezamos a hacer nuestro trabajo creativo, lo cual es una putada como una casa, o sea, es lo peor que te puede pasar. Y luego, al respecto, una de las cosas que suelo hacer en la materia llamas de Legal Design, que si no lo sabéis es pues derecho de una forma un poco más comprensible, aclaratoria y demás, me pidieron un onboarding desde el punto de vista de cómo damos la bienvenida a nuestros empleados y una carta pues de cómo lo hacemos, qué es lo que hacemos, dónde, etcétera, más una parte de un informe que les había hecho. Y entre esos le puse un pequeño directorio de si tienes este problema llamas a fulanito, si tienes este problema llamas a menganito. Entonces es súper útil porque era un folletito de 24 páginas que te daban la bienvenida, te decían el código de vestimenta, cuáles son dónde puedes encontrar cada una de las cosas, qué es lo que tienes que hacer si pasa esto y con quién tienes que hablar, cuestión de que la gente no vaya como pollo sin cabeza por el universo. Entonces, la piratería, ya para volver un poco al tema principal, tiene muchas caras, algunas cosas puedes pensar que son inocentes, que no estás haciendo nada malo, pero tiene unas graves consecuencias y al final la mayoría es esa, que no se está apreciando verdaderamente el trabajo de profesionales que en época de pandemia nos han salvado el culo, o sea, literal, porque si no hubiésemos tenido libros para poder disfrutarlos, si no hubiésemos tenido las series, películas, cómics, dibujos, ilustraciones y demás, nosotros no hubiésemos llegado tan lejos como hemos llegado. Estoy pensando que ahora puedo hacer mímica, ¿no? Algo. Sí, que le danse besitos en plan de... Y ya está, con esos morros y esa es su despedida. Así me gusta. Muy bien. Servillo, si has dicho algo, tampoco se te escuchaba porque estaba silenciada. Decía que se le escuchaba hace nada. Y ahora de repente, plum. Bueno, nada, nos despedimos, ¿no? Sí, va a ser. Despido yo también. Bueno, Bárbara está, pero mandando besitos. Solo lo podrán ver los del video podcast. Disfrutadlo. Venga, Mini Rabbit, ¿despides? Eso. Vale. Bueno, pues esto es todo por hoy. Y nada, pues hasta el siguiente programa, donde será más y mejor. Y donde seguramente Bárbara hablará. Adiós. Sí, buena mímica.